Estas etnografías además piden mucha más reflexividad del etnógrafo, pide que no sea este investigador que siempre ha estado omnipresente y como siempre hablando desde tercera persona en el texto, sino que se posicione mucho más desde la etnografía. Esto implica que el etnógrafo ahora expone un poco desde dónde está hablando, su posición, sus compromisos, su cercanía a la comunidad, y eso hace que sea un ejercicio mucho más transparente y que el espectador tenga una visión mucho más clara desde dónde está hablando el etnógrafo cuando está en campo. Las etnografías feministas además parten un poco de ese desencanto del positivismo, un poco en contra de estas separaciones entre sujeto y objeto, entre pensamiento y sentimiento y sobre todo entre lo personal y lo político. Empieza a problematizarse mucho más la emoción, a pedirse esta reflexión y sobre todo a pedir un compromiso social y político desde el investigador. Hacer investigación que sea relevante para las poblaciones y que no se quede simplemente en la publicación, sino pues en el cambio social. Nosotros iniciamos con la idea de esta ONG, pues inicialmente como un colectivo, con investigadores de hecho de aquí de la Universidad de los Andes y en colaboración con trabajadoras sexuales de la Mariposa. Nuestra idea pues de volvernos ONG surgió justamente porque trabajando solamente desde la academia nos veíamos muy limitados para hacer impacto social, para que nuestros proyectos fueran más allá de la publicación, porque finalmente las financiaciones que conseguíamos atados a la academia terminaban siempre destinadas hacia la publicación, pero no para otro tipo de procesos. Decidimos pues, primero como colectivo y luego como ONG empezar a trabajar desde enfoques participativos. Nuestro enfoque siempre fue desde la investigación, acción participativa. La junta directiva fue creada entre personas, pues, investigadores de diferentes disciplinas de los Andes, de la Javeriana, de otras universidades y trabajadores sexuales de la Mariposa, del Santa Fe, personas LGBTI, entre otros. Trabajamos con habitantes de calle, muchas temáticas que son intersectoriales a todas estas poblaciones, que puede ser el abuso policial, discriminación institucional, acceso a salud, acceso a trabajo, diferentes temáticas y empezamos a trabajarlas nuevamente desde este tipo de investigación, pero logramos articular mucho pues, las metodologías, digámosle, clásicas desde las ciencias sociales, las etnografías, la cartografía social, la entrevista, pero articulándolas un poco con herramientas desde el arte, desde lo audiovisual, desde lo performático. Como antropóloga y como feminista, este era pues, el sueño, esta era pues, la forma ideal de trabajar. Nosotros aplicábamos una ética de trabajo pues, distinta a la que habíamos podido aplicar en otros escenarios y estábamos demostrando que estas nuevas etnografías y que estas nuevas formas de trabajo tenían pues, resultados maravillosos. El primer desafío es la vulnerabilidad. Inicialmente, cuando llegué a estos proyectos, pues primero yo era una persona que no se expresa emocionalmente de manera fácil, me queda muy difícil y además vengo de un contexto antropológico de mentores y de una antropología muy clásica, entonces inicialmente este tipo de contextos participativos, dinámicas, estas formas de relacionamiento en campo para mí eran muy nuevas y mi equipo era muy opuesto a mí, eran muy afectuosos, eran muy abiertos, ya tenían mucha más costumbre que yo en este tipo de dinámicas, entonces pues yo desentoné muchísimo inicialmente. Además se te empieza a exigir vulnerabilidad como etnógrafo en este tipo de investigaciones porque pues estas personas con las que uno trabaja se están abriendo frente a uno, están incluyéndote en ámbitos muy privados y uno como etnógrafo generalmente se mantiene alienado de esto, pero realmente si uno es par y si uno debe involucrarse en estos contextos de la manera ética y correcta desde el modo participativo, pues uno también está abierto a ser vulnerable, a ser también tocado
emocionalmente en campo y también a ser recíproco frente a esta vulnerabilidad que te expresan las personas con las que uno está trabajando. Y para mí también este segundo desafío, y probablemente el más difícil hoy en día de trabajar, es la falta de crítica que hay dentro del mismo gremio y dentro de sobre todo los movimientos y organizaciones que se dicen feministas, participativas o que utilizan el discurso de empoderamiento. Creo que estas organizaciones se escudan un poco en estos discursos para pues, manejar esta imagen de ser moralmente moralmente superiores, o que son organizaciones virtuosas, y por ende la población generalmente no las critica porque no se espera que este tipo de organizaciones que defienden de las malas prácticas, que critican éticamente todo lo exterior, sean justamente organizaciones en donde internamente se den machismo, violencias y perpetúan otro tipo de dinámicas poco éticas que son las que critican por fuera. Hay muy pocas oportunidades de ser sostenibles como organización de base comunitaria o en general como organización no gubernamental, y esta dependencia de financiadores grandes hace que uno esté muy pendiente de cuáles son estos imaginarios y estos requerimientos de beneficiario que estas financiadoras tienen para estas organizaciones. Entonces, por ejemplo, en el artículo yo cuento un caso en particular de una trabajadora sexual que no quería ser visibilizada y que no estaba totalmente de acuerdo con la visión del trabajo sexual como trabajo y no explotación. Esto iba en varias formas en contra de ese beneficiario o esa víctima financiable que los financiadores quieren. Entonces, este tipo de personas empiezan a ser dejadas de lado. Creo que la ciencia, la antropología y ciencias en general que no van con un propósito de cambio social, hoy en día son muy inútiles, y es una responsabilidad trabajar en pro del cambio social justamente en todas las situaciones que actualmente estamos viviendo a nivel nacional y global. Creo que, por ejemplo, en el conversatorio hablaba un poco sobre el caso de los premios de Improbable Research, que son premios en la academia a investigaciones ridículas, y pues ponía el ejemplo de una investigación que hay sobre la presencia de cocodrilos en casinos de Las Vegas y si eso tiene algún efecto en los apostadores, y apuestan más o menos habiendo cocodrilos en el espacio. Y este tipo de cosas son divertidas y es gracioso hasta que uno piensa que, por ejemplo, yo he tenido proyectos en los que hemos trabajado con población trans que tiene una expectativa de vida de solo 35 años, y un proyecto de salud trans es muy difícil de financiar y nos ha tocado sacarlos con las uñas. Y creo que hay que perderle el miedo a esa emoción justamente por eso, porque es legítima y porque es parte de la información que se debe sacar, y porque finalmente sí creo, como se establece desde las etnografías feministas, que lo personal es político y que uno debe ser coherente con lo que defiende en la teoría, y hace falta esta coherencia y perderle el miedo a la emoción en campo y ser mucho más críticos frente a cómo se están aplicando estas etnografías, críticos con nuestras propias experiencias etnográficas y con lo que estos discursos pueden estar tapando a veces dentro de estas organizaciones y dentro de estos movimientos.